La psicología del razonamiento. Investigaciones experimentales por el hipnotismo. Por Alfred Binet. 10. Capítulo 4. Mecanismos del razonamiento. 2. Entendida y modificada así, la ley de la semejanza nos permitirá comprender la génesis de la percepción exterior. Estudiemos esta génesis en sí misma, sin idea preconcebida, sin pensar que el fenómeno resulta de un razonamiento. Fieles a nuestro método, recurramos a la patología, porque los casos morbosos dejan ver con frecuencia el secreto del estado normal. Las alucinaciones hipnagógicas suministran un vasto campo de observaciones y de experimentos. M. Maury ha tenido la ingeniosa idea de hacer experimentos en sí mismo con objeto de apreciar en qué medida intervienen en el sueño las impresiones exteriores. Por la noche, cuando comenzaba a dormirse en su sillón, rogaba a una persona que estuviera a su lado, que provocase sensaciones en él sin prevenirle, y después que le despertase cuando hubiese tenido tiempo de echar un sueño. Los resultados obtenidos por este método pertenecen de derecho a la historia de la percepción externa, porque ¿qué es un sueño provocado en esas condiciones? Es una reacción cerebral que sigue a una impresión de los sentidos, y esta definición se aplica a la percepción. Vamos a ver que los sueños del observador se pueden asimilar así a ilusiones de los sentidos artificiales. He aquí los hechos. Se le hacen cosquillas con una pluma en los labios y en la punta de la nariz, y sueña que se le somete a un tormento horrible, que le aplican a la cara una máscara de pez y que después, al arrancarla, se le había desgarrado la piel de los labios, de la nariz y de la cara. Se hace vibrar a cierta distancia de su oído unas pinzas, sobre las cuales se frota con unas tijeras de acero. Entonces sueña que oye el ruido de las campanas. Este ruido se convierte enseguida en toque a rebato y cree estar en los días de junio de 1848. Se le hace respirar agua de Colonia y sueña que está en una perfumería, y la idea del perfume despierta la del Oriente. Está en el Cairo, en la tienda de Juan Farina. Se le aproxima una cerilla encendida, sueña que está en el mar. El viento sopla entonces por las ventanas y que la Santa Bárbara salta. Se le pellizca ligeramente la nuca y sueña que se le pone un vejigatorio, lo que despierta el recuerdo de un médico que le cuidó en su infancia. Se le aproxima a la cara un hierro caliente y sueña con los fogoneros. La idea de estos fogoneros trae enseguida la de la duquesa de Abrantes, de quien supone en sueños que le ha tomado por secretario. En otro tiempo había leído en las memorias de esta mujer de talento algunos detalles sobre los fogoneros. Estos experimentos demuestran que la cualidad de la impresión sensorial influye en la naturaleza del sueño, porque en las imágenes fantásticas se encuentra la huella de la impresión generadora. Pero he aquí algunas otras observaciones del mismo autor, que son todavía más tópicas. Se trata de sueños producidos por sensaciones subjetivas. Una noche, M. Maury, medio despierto, vio una ráfaga luminosa, sensación subjetiva de la vista. Enseguida la transforma, cediendo ya al deseo de dormir, en un farol encendido. Después aparece ante su vista la calle de Hautefeuille, alumbrada por la noche, tal como la había observado muchas veces, cuando habitaba en ella 30 años antes. Otro ejemplo del mismo autor. Cuando padezco de congestiones de la retina, veo, generalmente, con los ojos cerrados, moscas de colores y círculos luminosos que se dibujan en mis párpados. Pues bien, en los breves instantes en que el sueño me anuncia su invasión por medio de imágenes fantásticas, he notado con frecuencia que la imagen luminosa, debida a la excitación del nervio óptico, se alteraba en cierto modo a los ojos de mi imaginación y se transformaba en una figura cuyos rasgos brillantes representaban los de un personaje más o menos fantástico. Han podido seguir durante algunos segundos las metamorfosis operadas por mi espíritu
en esta impresión nerviosa primitiva, y veía todavía en la frente y en las mejillas de estas cabezas el color rojo, azul o verde, el resplandor luminoso con que brillaban a mis miradas con los ojos cerrados antes de comenzar la alucinación hipnagógica. En muchos casos semejantes, se puede ver que la imagen fantástica del sueño va precedida de fenómenos de excitación a quienes se supone localizados, quizá equivocadamente, en la retina. El individuo que se adormece comienza por notar resplandores, masas confusas sembradas de puntitos coloreados, de estrías, de filamentos. La aparición de estas sensaciones amorfas precede a la visión de formas definidas. M. Maury ha emitido la idea de que la alucinación del sueño nace de estos espectros subjetivos y se deriva de ellos por una serie de transformación. Aquí hay, según la propia observación de M. Maury, una de imágenes, y esta metamorfosis recuerda la del zootropo. Para hacer esta comparación es no decir, pero hacer esta comparación es no decir nada o afirmar un hecho concreto. Ya hemos visto cómo se explican los efectos de cambio que produce el zootropo. Hay una serie de impresiones que se suceden a intervalos muy cortos. Estas impresiones no son idénticas, tampoco son absolutamente distintas. Cada una se parece en parte a la precedente y en parte a la siguiente. Gracias a esta identidad parcial, cada impresión se suelda con la contigua y forma con ella un solo todo. Esta fusión de las impresiones sucesivas, que es la que da al espectador la ilusión, de una impresión única. Podemos suponer, para explicar la génesis del sueño hipnagógico, que el principio de fusión se verifica no solo entre dos sensaciones y entre dos imágenes, sino también entre una sensación y una imagen. Esta suposición permite analizar el comienzo de una alucinación hipnagógica. Una sensación luminosa, por ejemplo, una ráfaga, atraviesa el campo de la visión. Esta sensación recuerda, por efecto de la semejanza, la imagen mental de un objeto que presenta también un punto luminoso. Por ejemplo, la imagen de un farol encendido. Designemos la sensación inicial por la letra A y la imagen completa de un farol encendido por las letras A, B, C, D, E, F, G, H, etc. La letra A de este segundo grupo representa el punto luminoso del reverbero, es decir, el elemento común a la imagen del reverbero y a la sensación de una ráfaga. Pero hay más. Los dos elementos representados por A se funden, forman un elemento único, de tal modo que la imagen evocada se suelda a la sensación y la ráfaga se transforma en reverbero. Después, esta última imagen recuerda la imagen entera de la calle por asociación de contigüidad. Esta misma fusión de las sensaciones con las imágenes se encuentra en un gran número de alucinaciones tóxicas. Una señora que acababa de tomar hachís para conocer el delirio feliz que produce esta sustancia en los orientales, vio que el retrato de su hermano, que estaba encima del piano, se animaba y le presentaba una cola partida, enteramente negra, etc. Un momento después se dirige hacia la puerta de un cuarto próximo, que no estaba alumbrado. Entonces dice: se verificó en mí algo terrible. Me ahogaba, me sofocaba. Caí en un pozo inmenso, sin fin, el pozo de Bicêtre, como un ahogado que busca su salvación en una débil caña que se le escapa. De igual modo quería yo agarrarme a las piedras que rodeaban el pozo, pero caían conmigo en aquel abismo sin fondo. A sus gritos se la llevan a la pieza alumbrada y sus ideas cambian con las impresiones nuevas. Creo que está en el baile de la ópera. Tropieza con un taburete y lo toma por una máscara tendida en el suelo y que baila de un modo inconveniente. Y se pasea por en medio de un país de linternas, cuya fantasmagoría estaba producida por la llama del carbón de piedra que ardía en la chimenea. Cuando se estudia de cerca este delirio sensorial, se sigue muy bien su desarrollo.
Su origen está en las sensaciones de todas clases producidas por el mundo exterior, en medio del cual se agita el enfermo. La impresión de los sentidos lo evoca las imágenes que se le parecen. Estas imágenes se oprimen, se acumulan, se transforman bajo el influjo del agente tóxico. Se apartan cada vez más de su punto de origen y crean finalmente un mundo exterior, enteramente imaginario, al que viene todavía a modificar un nuevo impulso de sensaciones. Pero en el primer momento de la evolución del delirio, hay siempre por lo menos una sombra de semejanza entre el objeto exterior y las imágenes que evoca, como se ve en la alucinación del pozo de Bicêtre, producida por la habitación oscura, y esta semejanza es la que hace la fusión. Pasemos al delirio alcohólico. Se sabe que las alucinaciones visuales que le acompañan consisten en visiones terroríficas de animales pequeños, gatos, ratas, insectos, arañas, cabezas humanas separadas del tronco, etc. Estas alucinaciones no se constituyen de un golpe. Según el testimonio de los mejores observadores, las visiones proceden de perturbaciones elementales de un carácter puramente sensorial. El enfermo ve puntos negros o manchas luminosas que están animadas de un movimiento rápido. Estas sensaciones objetivas son las que han de servir de alimento a la alucinación, que el cerebro del alcohólico transforma enseguida a medida que el delirio se acentúe más. En algunos casos, dice Magnan, el enfermo ve al principio una mancha sombría, negruzca, de contornos difusos y después de límites claros, con prolongaciones que se convierten en patas, una cabeza para formar un animal, un ratón, un gato, un hombre. Este fenómeno no recuerda de un modo notable las metamorfosis del zootropo, no se explica muy naturalmente por una fusión de sensaciones y de imágenes. La misma explicación se adapta sin esfuerzo a todas las circunstancias en que nuestro cerebro hace sufrir una transformación a las sensaciones que recibe. Uno de los ejemplos más interesantes nos lo suministra lo que se podría llamar las percepciones fantásticas. Todo el mundo habrá notado que, cuando el medio exterior se presta a ello, puede uno figurarse a voluntad la presencia de tal cuerpo y percibirlo, como si existiese realmente. Se distingue un gran número de formas en las nubes, en las rocas, en las masas confusas de los objetos lejanos o mal iluminados, en las ascuas del fuego, en las desigualdades de una pared, en las líneas, agujeros y accidentes de una mesa de madera. Parece que Leonardo da Vinci recomendaba a sus alumnos, cuando buscaban asunto para un cuadro, que estudiasen con cuidado el aspecto de superficies de madera. En efecto, al cabo de algunos minutos de atención, no se tarda en ver dibujarse, en medio de líneas confusas, ciertas formas de animales, cabezas humanas y a veces escenas enteras agrupadas de un modo pintoresco. Sobre este punto, tengo una experiencia bastante extendida. Si miro atentamente una hoja de papel blanco, siempre descubro en ella alguna figura. Hasta puedo calcarla. Y los dibujos que obtengo por este procedimiento son, en general, muy superiores a los que puedo producir por la imaginación, aunque en realidad no valen gran cosa. Pero todo es relativo. Con frecuencia he observado que la figura no se forma de una vez, sino lentamente por grados. Lo mismo que una decoración cuyas piezas se dispusieran sucesivamente. Lo importante es coger la primera forma. Si es un poco viva, no tarda en completarse, y el edificio se construye sin ruido sobre esta primera piedra. Sería muy interesante este lado fantástico de nuestra naturaleza. Quizás en él se encontraría el germen de una teoría de la invención, más seria que todas las que nos han dado hasta hoy día. Sea lo que quiera, lo que nos importa observar es que en estas percepciones el espíritu trabaja sobre semejanzas fortuitas que descubre en un objeto. Por esos puntos de semejanza se evoca la imagen y se suelda con la impresión sensible. Al mismo tiempo, cosa curiosa, el espíritu desprecia sistemáticamente todos los caracteres del objeto exterior que no están en armonía con esta ficción.
Las percepciones fantásticas son de la misma familia que las ilusiones de los sentidos. Se las podría definir como ilusiones voluntarias. Son las obras de teatro en que a la vez somos actores y espectadores. Las ilusiones voluntarias nos hacen asistir a hechos semejantes. Siempre que una ilusión se presta al análisis, se nota que la imagen falsa exteriorizada que constituye, hablando propiamente, la ilusión, se parece en algo a la que le ha dado origen. Por ejemplo, cuando a distancia, a consecuencia de la oscuridad, se toma a una persona por otra, o se deja a uno engañar por una semejanza ruda, se comete un error de identificación. En otras palabras, la primera imagen despertada por las sensaciones exteriores se parece a ellas y se confunde con ellas. Por otra parte, esto lo confirma la experiencia hipnótica. Si se agita la mano ante los ojos de una sonámbula, imitando con los dedos un movimiento de alas, enseguida aquella ve un pájaro y trata de cogerlo. Si con la mano se imita un movimiento de reptación en el suelo, ve una serpiente. Regla general, el individuo ve todos los objetos cuya apariencia se simula. Por una transición insensible llegamos desde la ilusión o percepción falsa a la percepción verdadera. Veamos si todo acto de percepción comienza de igual manera por una identificación. Si cojo un libro de encima de una mesa, lo levanto, lo abro, lo leo y lo vuelvo a cerrar. Todos estos actos han provocado en mí un gran número de impresiones de tacto, de forma, de peso, de temperatura, de resistencia, de movimientos, que se han unido y asociado a las impresiones visuales que experimentaba yo al mismo tiempo. Supongamos ahora que salgo de mi cuarto y que vuelvo a él después de algunos minutos de ausencia. El libro continúa en el mismo sitio. Si lo miro, la impresión visual que experimento despierta en mi recuerdo las imágenes de las sensaciones de todas clases que he recibido hace poco al manejarlo. En una palabra, con la sensación visual vienen a combinarse imágenes del tacto, del sentido muscular y de los otros sentidos. Luego hay percepción. Pero, ¿cómo es que esta nueva sensación de la vista puede despertar, bajo forma ideal, estas impresiones anteriores de la mano? Aquí no hay ningún lazo de semejanza ni aún de contigüidad, porque la sensación actual de la vista es absolutamente nueva y no ha podido asociarse con impresiones de la mano que datan de varios minutos. Hay una respuesta a esta pregunta, y solo una, que el aspecto actual del libro se parece en parte o en total al aspecto anterior, cuyo recuerdo persiste en mi espíritu. De mi experiencia anterior me ha quedado una imagen ocular del libro, asociada a impresiones de la mano. La apariencia que se ofrece actualmente a mi vista se funde con este recuerdo visual, que a su vez trae al campo de la conciencia la serie de los recuerdos táctiles y musculares a que va unido. Según esta interpretación, he aquí cuál es la serie de estados de conciencia que se suceden en nuestra percepción. La visión actual del libro A suscita en nuestro pensamiento, por la fuerza de la semejanza, la imagen ocular del mismo libro B, que proviene de una visión anterior. Y este segundo estado de conciencia suscita, a su vez, por la fuerza de la contigüidad, un grupo de las impresiones táctiles y musculares C. El estado de conciencia B es el que permite que el primer estado suscite el tercero. Por esto, supongo que se le nombre el estado de conciencia intermedio, para expresar su función. Lo curioso es que esta imagen B, recuerdo visual del libro, no aparece, a pesar de la importancia de su papel. Cuando miramos el libro, no tenemos al mismo tiempo que la visión presente, el recuerdo claro de una visión anterior. Este recuerdo constituye, sin embargo, una parte indispensable de la operación, porque sin él no habría percepción posible. En cierto modo, es invisible y presente. Se funde con la sensación visual del momento y forma un todo con ella.
de manera que esta sensación se encuentra asociada directamente con el grupo de imágenes táctiles y musculares. Representaremos esquemáticamente la marcha del fenómeno. La percepción del libro tiene por efecto unir una sensación visual con un grupo de imágenes táctiles y musculares. El establecimiento de esta asociación constituye la conclusión del razonamiento perceptivo. Se puede expresar esta síntesis mental por la fórmula AC, en que A representa la vista actual del libro, C el grupo de imágenes musculares y táctiles, es decir, al hecho inferido, y el signo menos el vínculo de asociación que une estos dos términos. El problema psicológico planteado, como hemos mostrado antes, es explicar la formación de esta asociación. Ahora bien, decimos que la vista actual del objeto comienza por traer el recuerdo de una vista anterior, por la semejanza de estos dos estados. Esto se puede representar también simbólicamente de la siguiente manera. A es igual a B. En esta fórmula, A continúa representando la visión actual del libro, colocado ante nuestros ojos. B representa el recuerdo de una visión anterior de este mismo libro, es decir, una imagen visual, y el signo igual marca la semejanza de la sensación y la imagen. En nuestra opinión, esta identificación es la primera parte, el primer acto de la percepción exterior. No solo hay un recuerdo, una evocación de la imagen, sino que una vez evocada esta imagen se funde con la sensación A, como las dos sensaciones de las puntas del compás en el experimento de Weber. Este resultado no tiene nada de chocante si se piensa en que la imagen es casi una sensación. Hemos consagrado un capítulo a demostrarlo. Se puede, pues, designar esta fusión del modo siguiente, que tiene la ventaja de hablar a la vista. A es igual a B. En esta fórmula, los paréntesis expresan la fusión de la sensación y de la imagen. Aquí termina el primer acto de la percepción y comienza el segundo. En nuestro ejemplo, hemos supuesto que experimentos anteriores habían fundamentado una asociación entre la vista del libro y las sensaciones muy diversas que este objeto produce cuando se coge, se abre y se lee, cuyo recuerdo se ha designado por la letra C. Esto se puede representar así: B menos C. La fórmula en que B representa siempre la vista anterior del libro, C los experimentos del tacto activo y el signo menos la asociación formada previamente entre estas dos imágenes. Decimos pues que por la fusión de A y B, es decir, a consecuencia de la fusión de la vista actual con el recuerdo visual del objeto, C se encuentra asociada directamente con A. O en otras palabras, la idea de los atributos invisibles del objeto se encuentra directamente asociada en nuestro espíritu con su aspecto visual. Por último, llegamos a esta última fórmula, que se explica por sí sola. Paréntesis, A igual a B, cierra paréntesis, menos C. En resumen, la operación total se descompone así. Una asociación por semejanza que tiene por objeto introducir una asociación de contigüidad. Como esta última es el fin, aparta la atención de la primera, que es el medio. Sería fácil simplificar la descripción de esta operación, demostrando que se reduce a la asimilación parcial de dos imágenes. En efecto, la percepción se verifica por la fusión parcial de la sensación ocular que produce el objeto actualmente sobre nosotros con el recuerdo completo del mismo objeto o de un objeto semejante, que subsiste en nuestra memoria. Esta asimilación de dos impresiones es la propiedad biológica de que se deriva el razonamiento. Hemos comenzado por proponer este mecanismo de la percepción como una hipótesis. Pero si se compara esta explicación con todos los hechos morbosos que se han citado, se reconocerá que la hipótesis está muy cerca de elevarse al rango de teoría. Se ha visto que, en todas las percepciones morbosas que se prestan al análisis, el fenómeno comienza por un acto de identificación, es decir, por una fusión de la sensación excitadora con la primera imagen que evoca. Entre los casos más tópicos, recordaremos a la persona que, viendo al dormir una chispa, la transforma en un farol encendido,
y ve aparecer ante él una calle iluminada por la noche. El alcohólico que, al ver puntos negros agitándose en su campo visual, los transforma en animalillos negros, cuyas patas se prolongan. La persona despierta que, fijando su atención en las líneas confusas de una mesa, acaba por ver salir de ella formas definidas. Y finalmente el individuo, víctima de una ilusión de los sentidos, que confunde a un extraño con un amigo, dejándose engañar por un ligero parecido de estatura, de ademanes o de vestido. Por todas partes y siempre, la percepción exterior, sea exacta, sea falsa, ilusión, o sea loca, alucinación, comienza por una fusión entre las sensaciones del mundo exterior y las imágenes que estas sensaciones hacen brotar en el espíritu. La única diferencia es que en las percepciones falsas basta una sombra de parecido para efectuar la sugestión, mientras que en una percepción correcta solo se tiene en cuenta un conjunto de semejanzas y basta con una sombra de diferencia para impedir la sugestión. Helmholtz ha observado que, en la disposición estereoscópica, la presencia de una sombra mal proyectada destruye la ilusión, pero nos vemos obligados a prescindir de estos detalles, en interés de la claridad. En todo lo anterior, conservaremos únicamente el hecho de que la percepción comienza por una identificación. Por otra parte, no es posible que suceda de otra manera. Cuando se percibe un objeto exterior, se perciben sensaciones que son siempre nuevas y distintas de todas las que les han precedido. Por tanto, ¿cómo podrían estas sensaciones nuevas evocar estados pasados, anteriores como las imágenes, sino por el efecto de la semejanza? La semejanza es el único vínculo que puede ligar a estados separados por el tiempo. Planteemos este problema bajo una forma, a priori, empleando las fórmulas que nos han servido ya. Por una parte, B está asociado a C. Por otra, A se parece a B. ¿Cómo A puede asociarse a C si no es por medio de B? Antes de ir más lejos, vamos a demostrar que estos fenómenos complejos, en que se combinan la semejanza y la contiguidad, los han vislumbrado ya los psicólogos, aunque no han comprendido su significación. Sobre esta cuestión, léase dos pasajes, uno de S. Mill, Análisis de los fenómenos de la mente humana, tomo 1, página 3 y siguientes, y el otro, el de Bain. Eoth Locke, página 120 y siguientes. Nosotros citaremos solo a Sully, que en su último libro, titulado Outlines of Psychology, observa que las dos leyes de contiguidad y de semejanza son a la vez distintas e inseparables. Se puede decir que cada modo de reproducción implica, en diferentes proporciones, la cooperación de estos dos elementos. Así, cuando el nombre de una persona evoca la imagen de su fisonomía, ejemplo que se da comúnmente de asociación por contigüidad, es porque el sonido presente se identifica automáticamente a sonidos oídos con anterioridad. Así, el reconocimiento por semejanza implica de ordinario la contigüidad, es decir, el recuerdo de circunstancias concomitantes. El autor simboliza la relación con las dos leyes de esta manera. En el primer caso, el contigüidad A, semejanza A menos P, C menos A menos F. Proceso de identificación entre A y A minúscula es automático o inconsciente, y los concomitantes resucitados, P, se juzgan enteramente distintos de lo que los resucita, mientras que en el segundo caso, la identificación es el momento importante del proceso y los concomitantes C y F no están separados claramente del elemento identificado, A. Basta comparar este esquema con el nuestro para reconocer la identidad de ambos. En él se ve, primero, la fusión de un estado de conciencia con otro estado semejante, y después la sugestión de un tercer estado que estaba asociado al segundo por contigüidad. Pero lo que importa todavía más hacer notar es que el proceso de la percepción que hemos descrito es, según S. Mill, Bain y Sully, un proceso general que se realiza siempre que entra en juego la asociación de las ideas. Es decir,
a cada instante de la vida. Ahora bien, como vamos a demostrar enseguida el valor lógico de este proceso, que constituye un verdadero razonamiento, podremos considerar el razonamiento no como un hecho accidental, sino como el elemento constante de nuestra vida, la trama de todos nuestros pensamientos. De este modo llegaremos a aceptar como una verdad demostrada esta paradoja de Wundt. Se podría definir el espíritu como una cosa que razona.